Entonces, continuando con los bloques que habíamos estado revisando, vamos a ver el siguiente bloque, que es de estructuras de condiciones. Vamos a utilizar este bloque para representarlo, ¿sí? En donde nosotros vamos a realizar una condición o una pregunta y vamos a utilizar este bloque, que es un rombo, para realizar la misma, y nos va a generar dos alternativas. Cuando la respuesta, cuando la pregunta sea verdadera, se va a ir por el sí, o cuando la condición sea falsa, se va a ir por el otro camino. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar este bloque para representar lo que son las condiciones. Estructuras de decisión o control también las podemos denominar como estructuras de bifurcación, ya que nos permiten seleccionar una de dos alternativas, siempre, ¿no? En las cuales podemos tener diferentes procesos, como son asignaciones, operaciones, podemos tener bloques de impresión, dependiendo del ejercicio. Como dije, para representar vamos a utilizar un rombo, en la cual se va a plantear una condición con su respectiva comparación, en donde vamos a utilizar los operadores de relación para hacerlo, ¿sí? Y donde se nos van a dar o se va a presentar dos alternativas, verdadero o falso. Dentro de lo que son las estructuras de bifurcación, tenemos varias estructuras, como son la bifurcación simple, anidada, compuesta y múltiple. Entonces vamos a iniciar con la bifurcación simple. Esta bifurcación nos va a permitir seleccionar una de las dos alternativas posibles. Dentro de lo que son bifurcaciones, nosotros vamos a tener los siguientes formatos, o se nos van a presentar las siguientes alternativas. En la que ustedes pueden ver ahí es el primer formato, y como dije, vamos a tener una condición. Dependiendo si esta condición se cumple, se va a ir por el sí, en donde podemos tener diferentes procesos que son, lo vamos a representar por el rectángulo que ustedes ya conocen, o también podríamos tener bloques de impresión. Si la condición no se cumple, si esta es falsa, se va a ir por el no, y de la misma manera vamos a tener procesos por aquí que pueden ser asignaciones, operaciones o bloques de impresión. En este tipo de condiciones podemos observar también que tenemos una sola entrada, ¿sí? Y vamos a tener una sola salida, ¿ya? Siempre se va a escoger una de las dos alternativas. Si la condición se cumple, viene por acá y sale. Y si la condición no se cumple, realiza los procesos por acá y sale, ¿sí? Entonces, como podemos ver, este bloque que está aquí no tiene nada que ver con el bloque que está del otro lado, ¿sí? Los dos procesos deben ser diferentes para que la condición tenga sentido. Si el proceso 1 es igual al proceso 2, entonces la condición no estaría haciendo nada, porque estaríamos haciendo las mismas instrucciones a los dos lados. Sí, entonces este es el primer bloque, o la primera forma en la que se nos puede presentar un ejercicio. Que tengamos procesos por el sí y también tengamos procesos por el no. El siguiente formato, el segundo formato, es similar. En este caso solamente vamos a tener procesos por el sí. También es factible o puede suceder que tengamos solamente que realizar instrucciones por aquí, cuando la condición se cumpla, y cuando la condición no se cumple, simplemente no hacemos nada y salimos. ¿Sí? Ese sería el flujo que tendría el programa. Sale y no pasa nada. De la misma manera, en estos bloques también podemos observar que va a haber una sola entrada, una sola salida, ¿sí? Se repite, o debemos considerar que este tipo de estructuras va a manejarse así, ¿no? Una sola entrada, una sola salida. Y el tercer formato que ustedes pueden observar ahí es un formato que muchas veces también se les presenta, pero no se lo utiliza, ¿sí? Este formato no existe, en el cual tenemos procesos por el no y no existe procesos por el sí. Entonces, cuando esto se pasa al lenguaje de programación, en cualquiera de ellos, no se puede poner así. Entonces, no nos puede quedar los procesos por el sí vacío. Si sucede esto, si en algún momento ustedes hacen una condición y les queda procesos por el no, sin que exista procesos por el sí, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar, ¿sí? Debemos llegar a uno de los formatos que sí son válidos, que es el formato. Entonces debería llegar a este formato o a este formato. Para ello, ¿qué vamos a hacer? La primera solución es aumentar procesos por el sí,
aquí instrucciones que no afecten el resultado de la ejecución del programa. Puede ser un bloque de impresión, una misma asignación, algo que no interfiera en la solución. Y la otra es cambiar el operador de relación que se utiliza dentro de la condición. Si nosotros en el bloque de la condición utilizamos un operador igual, por ejemplo, que está aquí, lo que debemos hacer es invertir el operador o utilizar el complemento. Es decir, si está igual, le ponemos diferente, ¿sí? Con cualquiera de las formas que se exprese. Si tenemos en la condición un operador de relación como el mayor o el mayor igual, pues lo pondremos con un menor o menor igual. Tenemos mayor, vamos a poner, si ponemos menor, vamos a poner o cambiar a mayor o mayor igual. ¿Sí? Utilizamos el operador inverso. De esta manera, si nosotros utilizamos esta solución, ¿sí? Cambiando la condición por su complemento, todos los procesos que estén por el no van a ser procesos por el sí. Cambiamos. Se invierte, por lo tanto, llegaríamos a un formato que sí es válido, como es el 2, ¿sí? Que este sí es válido. Entonces, me quedaría vacío el no y por el sí habría procesos. Entonces, cualquiera de esas dos soluciones podemos realizar si se nos presentase, ¿no? Entonces, aquí también las dos soluciones que había dicho, ¿no? Si existe esto, aumentamos procesos por el sí sin que interfiera en el resultado, y la otra es utilizar el complemento. Cualquiera de las dos alternativas nos pueden ayudar a solucionar. Hacer un diagrama de flujo que me determine si un número es positivo o negativo, considerando el 0 como positivo. ¿Sí? Entonces vamos a realizar aquí una condición. Necesito saber si un número es positivo o negativo. Matemáticamente, ¿cómo sabemos si un número es positivo? Que son todos los números mayores que 0. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar un operador de relación para ello. ¿Sí? Entonces puedo decir que son todos los números mayores a 0. Y como le estamos diciendo que le incluye el 0 como positivo, serán todos los números mayores iguales a 0. Serán los positivos y todos los números menores van a ser los negativos. Me dice que ingrese un número. ¿Sí? Vamos a ingresar un número. Entonces voy a pedir una variable, por ejemplo, n. ¿Sí? En donde vamos a ingresar el número para determinar si este es positivo o negativo. Vamos a ingresar el bloque de condición. En la parte superior ustedes tienen un rombo que dice decisión. Es el que nosotros vamos a utilizar ahora. De la misma manera, solamente damos clic y lo colocamos en el diagrama. ¿Sí? Entonces aquí ya nos aparece la estructura del rombo y los dos caminos o las dos posibilidades. En el caso de la condición, vamos a dar doble clic en el rombo y aquí vamos a ingresar la condición. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que son números positivos todos los números que sean mayores, iguales a 0. Esta es nuestra condición. Ahí estamos realizando la comparación, ¿sí? Del número que se ingrese, preguntando si este es mayor o igual a 0. Aceptar y ya tendríamos nuestra condición. Entonces, simplemente lo que vamos a decir aquí, si la condición es verdadera, si se cumple, se va a ir hacia la derecha. ¿Qué quiere decir si se cumple? Que el número ingresado es positivo. Entonces voy a imprimir un mensaje que diga ¿sí? Y si la condición no se cumple, es decir, el número es negativo, el que se ingresó es negativo, se va a ir por este camino. El otro mensaje, en este caso, es negativo. ¿Sí? Lo único que vamos a hacer ahora aquí es ejecutar, ¿no? Vamos a comprobar primero aquí en el programa. Damos a ejecutar. ¿Qué nos pide en este momento? Ingresar el número, ¿no? Leemos n, en este caso voy a ingresar un número cualquiera, positivo o negativo. Vamos a poner, por ejemplo, el 6. Damos continuar. ¿Sí? Como la condición o el número, en este caso me pregunta, lo que está en n, que es 6, es mayor o igual a 0, se va a ir por él, ¿sí? Y me va a imprimir el mensaje, es positivo. Comprobamos. Es positivo. ¿Sí? Y la otra posibilidad es que la persona que esté ejecutando el diagrama ingrese un número negativo. Vamos a poner el menos 78, por ejemplo. Vamos a poner, se va a ejecutar la condición. Pregunto, lo que está en n,
que es menos 78, ¿es mayor que 0? ¿O es mayor o igual a 0? Me dice que no. Y se va a ir por acá. Y me va a imprimir el mensaje, es negativo. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, siempre toma uno de los dos caminos, ¿no? Si es positivo, imprime el mensaje y termina. ¿Sí? No tiene nada que ver con el otro camino. Siempre escoge una de las dos alternativas. Ya, entonces me dice leer n. Vamos a leer un número. La prueba sería leo n. Ingresamos cualquier número, por ejemplo, el 84, por ejemplo. ¿Sí? Venimos a la condición. Me dice lo que está en n es mayor o igual a 0. En este caso es el 84. Si es que sí, imprime, es positivo. ¿Sí? Que es lo que nos está saliendo en el programa también. Y finaliza. ¿Sí? Esa sería la prueba de escritorio. Si yo vuelvo a ejecutar con la otra posibilidad, leo n, voy a leer el menos 45. Pregunto, ¿es n mayor o igual a 0? En este caso me va a decir que no, estoy por el camino de acá y me va a imprimir el mensaje es negativo. ¿Sí? Esta sería la prueba de escritorio, ¿no? Otro ejercicio. Dice realizar un diagrama de flujo que calcule si un número es par o impar. De la misma manera, lo primero que debemos determinar es cómo saber si un número es par o impar matemáticamente para de luego saberlo o expresarlo dentro del diagrama de flujo. Que se divida para 2 y que el residuo sea 0. Por ejemplo, el 46, si yo divido para 2, me da a 23 y el residuo es 0. ¿Sí? Eso quiere decir que sea divisible, ¿no? Que divido para 2 y el residuo me da 0. ¿Qué pasa con un número que no es par? Por ejemplo, el 21. Si yo divido para 2, ¿me da qué? A 10 y me sobra 1. Entonces ahí la división no es exacta, el residuo no es 0. ¿Sí? Y si probamos cualquier número par, en este caso el residuo es 0 y un número impar, el residuo me va a dar 1. Entonces vamos a utilizar esto. ¿Cómo almacenábamos el residuo de la división? Yo necesito saber si este es un 0 o es un 1 para saber si es par o impar. ¿Con qué almacenamos el 0 o el 1? ¿Ya? Entonces yo necesito almacenar el residuo de esta división para saber si el valor que ingresamos es par o es impar. Vamos a leer un número. ¿Sí? Y vamos a preguntar. Preguntamos, no, antes de preguntar, voy a hacerlo así. Vamos a almacenar el residuo de la división para 2 en una variable. Les voy a decir en R, almacénese nmod 2. ¿Sí? El residuo del número que ingresamos dividido para 2. Como utilizo el operador mod, se va a almacenar el residuo. ¿Qué voy a almacenar en R? Cualquier número que ingrese. ¿Sí? Si ingreso un número par, en R se va a almacenar el 0. Y si ingreso un número impar, en R se va a almacenar el 1. Tengo las dos posibilidades, ¿no? Que se almacene el 0 o se almacene el 1. ¿Sí? Entonces ponemos aceptar. Y ahora sí la condición. Preguntamos si lo que está en R es igual a 0. ¿Sí? Pregunto si lo que está en R es igual a 0. Si es igual a 0, quiere decir que el número es par. ¿Sí? Entonces pregunto, ¿es 0 igual a 0? Si es que sí, me voy por el camino del verdadero y voy a imprimir un mensaje que diga es par. ¿Sí? Y si no es 0,
es cualquier otra cosa, que puede ser 1, 2, 3, cualquier otro número que no sea 0, voy a imprimir que es impar. ¿Sí? Entonces, solamente cuando sea 0, sé que el número es par. Y si no, el número es impar. ¿Ya? Vamos a ejecutar. Vamos a ingresar un número, por ejemplo, el 67. ¿Sí? Leemos n, que es 67, y me dice que es impar. ¿Sí? Que es correcto, ¿no? La otra posibilidad es que ejecute e ingrese un número par, por ejemplo, el 82. Y me va a decir que el número es par. Continuar y aceptar. Nos va a pedir ingresar el número. Leo n. Voy a ingresar un número, por ejemplo el 4. En R, almacénese nmod 2, ¿no? Que es la instrucción que está ahí. Entonces sería 4 dividido para 2. Me da 2. Y el residuo es 0. ¿Qué se almacena en R? El 0. ¿Ya? Vamos a la condición. ¿Es R igual a 0? En este caso vemos que sí. Y me imprime es par. ¿Sí? La otra posibilidad es que me ingrese un número impar. Vamos a ingresar un 7. Vamos a ejecutar, ¿no? Leo n, que es el 7. R es igual a n mod 2. N que vale 7. Dividido para 2. Me va a dar a 3. Y el residuo es 1. ¿Qué se almacena en R? El 1. ¿Sí? Entonces digo, ¿es R igual a 0? ¿1 igual a 0? No. Se va por el camino del no. Y me imprime simplemente el mensaje es impar, que es lo que nos está saliendo el momento que estamos comprobando en el programa, ¿no? Vamos a hacer algo similar. Dice realizar un diagrama de flujo que lea un número X. Si el número es impar, imprime el inmediato superior. Y en caso de ser par, imprima el mismo número. ¿Sí? Con lo que acabamos de ver, ¿no? Si el número es par, imprimimos el mismo número. Y si el número es impar, imprimimos el número que le sigue, el inmediato superior. Entonces vamos a probar. Ya. Pues la condición ya sabemos, ¿no? Si el número es igual a 0 o el residuo es igual a 0, quiere decir que el número es par. Y si no, es impar. Vamos a agregarle a este ejercicio lo que nos está pidiendo ahora. ¿Sí? Con respecto a esto, nosotros podemos realizar la instrucción por separado como lo hicimos en este ejercicio. Es decir, primero obtenemos el residuo en una operación y almacenamos en una variable, como lo hicimos aquí. O podemos hacerlo dentro de la misma condición. Cualquiera de las dos, ¿no? No hay ningún problema. Entonces aquí lo hicimos separado. La otra es incluir dentro de la condición. Vamos a poner n2 igual a 0. ¿Sí? Entonces en lugar de almacenar, simplemente pregunto si el residuo de n para 2 es igual a 0. ¿Sí? Entonces no necesariamente debo almacenar, sino ya puedo preguntar directamente. Se mantiene. Si es que es igual a 0, es un número par. Y si es que no lo es impar. ¿Sí? Entonces ejecutemos, vamos a comprobar que sí funciona. Este es el 54, que me dice que es par. ¿Sí? Está funcionando correctamente. Ponemos continuar. Voy a ejecutar nuevamente. Voy a ingresar otro número, el 67. Ponemos continuar. Me dice es impar. Continuar. Si el número es par, ¿sí? Si la condición es verdadera, me decía que imprima el mismo número que ingresé. En este caso ya no voy a imprimir el mensaje, voy a imprimir n. ¿Sí? Si el número par es, imprima el mismo número. Y si el número es impar, se va a ir por acá, no me va a imprimir el mensaje, sino me va a imprimir el número que le sigue. Yo le voy a poner en n, asígneme n más 1. ¿Sí? Y luego lo imprimo. ¿Sí? Vamos a probar.
Sí, entonces vamos a probar. Voy a probar primero con una de las opciones. Si el número es par. Si es que el número es par, me debe salir el mismo número. Por ejemplo, si ingreso el 6, va a imprimir el 6. ¿Está bien? Sí. Ejecutamos. Vamos a imprimir o vamos a ingresar ahora un número impar. Por ejemplo, el 9. Si ingreso el 9, me debe imprimir el 10. No está funcionando. Ese sería el resultado o la solución del ejercicio que planteé, ¿no? Si el número es par, el mismo número. Y si el número es impar, el número inmediato superior. ¿Qué podemos observar aquí? Que existen procesos por el sí y un proceso por el no que también es el mismo, ¿sí? Si existen procesos que son iguales en los dos lados, yo puedo ponerlo una sola vez a la salida, es decir, que si se hace lo uno o lo otro, ¿sí? Al salir también se haga esa instrucción. Pues para evitarme tener dos bloques que son iguales a los dos lados, le vamos a poner un solo bloque a la salida. Aquí. ¿Sí? Ya no iría aquí y ya no iría aquí. ¿Sí? Si ustedes prueban ahí, les va a funcionar. Pero ¿qué había mencionado dentro de la parte de la teoría? Que no puedo tener procesos por el no sin que exista procesos por el sí. Entonces este es un formato que no es válido, que no vamos a utilizarlo, y había dado dos soluciones. ¿Sí? Ya tuve una salida aquí al final que se va a ejecutar, me va a funcionar. Si ustedes comprueban, el ejercicio funciona, ¿no? Si ingresan un número par, me va a salir el mismo número. Si ingresan un número impar, me va a salir el que le sigue. Sí, el ejercicio está funcionando. Pero como dije, no voy a utilizar esta estructura, sino debemos cambiar. ¿Qué había dicho? ¿Cuál es la solución? Añadir procesos, que era lo que teníamos al inicio, un proceso por sí, para que no se genere o para que no me quede de este formato, ¿no? O la otra era invertir el operador de la condición. En este caso es un operador igual. ¿Qué tendría que poner? En lugar de utilizar el operador igual, vamos a utilizar el operador diferente. ¿Sí? Preguntamos, ¿n mod 2 es diferente de 0? ¿Sí? Pregunto, ¿n mod 2 es diferente de 0? ¿Ya? Y todos los procesos que están por el no, los pasamos a hacer procesos por el sí. Entonces voy a cortar para no volver a escribir, ¿no? Seleccionamos el rectángulo, utilizamos el botón de cortar, ¿sí? Y luego ponemos pegar, ¿sí? Verán que es copiar y pegar. Ponemos pegar y lo cambiamos a la derecha. ¿Ya? Como vemos ahí, todos los procesos que están por el no los pasamos a hacer procesos por el sí. Si yo invierto la condición, cambiamos también el proceso. Este sí es un formato válido, es uno que yo puedo utilizar. Y si ejecuto, me tiene que dar la solución al ejercicio planteado. Entonces vamos a ejecutar y vamos a comprobar. Leemos n, voy a ingresar un número par, el 64. ¿Qué me tiene que imprimir? El mismo número. ¿Está bien? Sí. Voy a ejecutar. Voy a ingresar nuevamente n, vamos a ingresar un número impar, 73 por ejemplo. Pongo continuar y me tiene que imprimir el 74. ¿Sí? Continuar y ahí está. ¿Sí? Esta es otra solución que le puedo dar al ejercicio con menos bloques. ¿Sí? La primera solución que hicimos y funcionó también es válido, solamente que podíamos observar que teníamos más bloques. Que tengamos más bloques quiere decir que vamos a tener también más instrucciones en el momento que le pasamos a un lenguaje de programación. Este ejercicio también es una solución. Este tiene menos bloques nada más. Otro ejemplo, dice realizar un diagrama de flujo que nos permita determinar el descuento que recibirá un cliente del 2.5% cuando el monto a pagar supere los $400. Determine el monto a pagar. ¿Sí? Vamos a hacer este ejercicio. En este ejercicio vamos a determinar primero qué debemos ingresar, qué datos debemos ingresar para poder resolver.
Entonces, para este ejercicio nosotros necesitamos ingresar cuánto va a pagar. Dependiendo de eso, vamos a aplicarle un descuento, ¿sí? Si ese monto que se va a pagar supera los $400, se le hace un descuento del 2.5%. Y si no, obviamente no va a tener descuento. Bien, vamos entonces a hacerlo. Entonces yo necesito ingresar el monto de la compra. Voy a poner una variable MC, ¿sí? Lo voy a llamar así, que esto nos va a permitir ingresar el monto de la compra. Luego vamos a ingresar la condición, la cual decía que si el monto de la compra que se ingrese a 400, si supera los 400 decía, entonces solamente es mayor que 400, ¿sí? A este monto se le haga un 2.5% de descuento. Si el monto de la compra es mayor que 400, le vamos a hacer un descuento del 2.5%, ¿sí? Entonces voy a poner que mi descuento va a ser igual al monto de la compra, 2.5 dividido para 100, para sacar el porcentaje, ¿no? Entonces digo una variable D, colocamos esta operación, que sería el descuento. Pero también me pedía que calcule el valor a pagar. El valor a pagar sería igual a ¿qué? Al monto de la compra menos el valor del descuento, ¿sí? Menos ese valor que estoy ingresando aquí, ¿sí? Entonces ya tendríamos ahí las dos operaciones cuando la condición se cumpla, cuando sea verdadera, es decir, los $400, ¿sí? Vámonos por el no, ¿sí? Entonces yo puedo decir, si la compra no es mayor a 400, voy a decir que el descuento es 0 y el valor de la compra va a ser igual al monto de la compra menos el descuento. ¿Sí? Las mismas operaciones. ¿Sí? Ahora, en el ejercicio también podemos observar que esta instrucción y esta instrucción son las mismas, ¿no? ¿Sí? Que si supera los $400, se hace un descuento del 2.5 y si no hay, se hace un descuento de 0. ¿Ya? Entonces estas dos operaciones que tengo a los dos lados, ¿sí? Ahora sí le puedo colocar en una sola instrucción, una sola vez a la salida. El valor a pagar va a ser igual al monto de la compra menos lo que esté en el descuento que es de, ¿sí? Entonces ya no tengo dos instrucciones, voy a tener solamente una aquí y una aquí. ¿Ya? Entonces de tal manera que si es mayor a 400 se saca el descuento y luego se resta y sale, ¿sí? Y por el otro lado de la misma manera, si la condición no se cumple, en este caso el descuento me dice que es 0, realiza aquí la resta y sale, ¿sí? ¿Qué nos falta? Imprimir el resultado. Va a decir que mi descuento de y el valor a pagar VP. ¿Sí? Voy a imprimir las dos variables que nos pedía, que era el valor del descuento y el valor a pagar. ¿Sí? Nos quedaría ahí el bloque de impresión y vamos a ejecutar. ¿Sí? ¿Qué nos pide aquí? El monto de la compra, es decir, esta lectura que tenemos aquí. Vamos a poner que ha comprado $520, por ejemplo. ¿Sí? Preguntamos si el valor que ingreso, que es el valor de la compra, es mayor que 400. En este caso me va a decir que sí, se va a ir por la derecha, ¿no? Sí, por la derecha mía, en este caso a la izquierda de ustedes. Y se va a realizar el 2.5% de descuento. Continuar. ¿Sí? Me dice descuento $13 o 13 y el valor a pagar 507. Comprobamos si los resultados son correctos y el ejercicio estaría bien realizado. ¿Sí? Comprobamos por favor.
¿Sí? Por el otro lado, si yo ingreso un valor que no es supera los 400, por ejemplo, unos 280, va a decir que el descuento es 0 y el valor a pagar son los 280 mismo que ingresamos. Dice, determinar si un alumno aprueba o reprueba el año, sabiendo que deberá aprobar el curso si su promedio de 3 calificaciones es mayor o igual a 14. Imprimir los respectivos mensajes y finalizar. ¿Sí? Yo tengo que ingresar las 3 calificaciones. Con esas 3 calificaciones vamos a obtener un promedio. Y si ese promedio es mayor o igual a 14, ¿sí? El alumno aprueba. Y si es que no, va a reprobar, que es lo que dice el ejercicio, ¿no? Entonces tenemos que saber cuántos datos son ingresados, qué proceso vamos a realizar y qué vamos a imprimir. Vamos a leer entonces 3 calificaciones. Voy a poner C1, C2, ¿sí? Que correspondería a las 3 calificaciones. ¿Ya? Con esas 3 calificaciones vamos a obtener lo que dije, el promedio. Entonces decimos C1, C2, C3, que sería, vamos las calificaciones y dividimos para obtener el promedio. ¿Sí? Obtenemos el promedio, ¿no? Esta sería la instrucción. C1 más C2 y más C3 dividido para 3, este sería nuestro promedio. ¿Sí? Como este proceso es el mismo para los dos, por eso lo hacemos antes de la condición, ¿no? Primero debo obtener el promedio y luego saber si es mayor o igual a 14 o no. ¿Ya? Luego hacemos nuestra condición. Preguntamos si la variable que tiene el promedio, en este caso es P, es mayor o igual a 14. ¿Sí? Preguntamos si es mayor o igual a 14. Si es que sí, me decía que el alumno aprueba. ¿Sí? Ponemos simplemente un bloque de mensaje. Y por el contrario, si no es mayor a 14 o no es mayor o igual a 14, quiere decir que el alumno tiene menor a esa nota. El alumno reprueba. ¿Sí? Lo primero que nos va a pedir es ingresar los valores. El primer valor que voy a ingresar es C1, ¿no? Vamos a ingresar 10. Me pide el segundo valor, que sería de C2. Voy a ingresar un 14. ¿Sí? Y finalmente nos pide el valor de C3. Vamos a ingresar un 15. ¿Sí? El alumno reprueba. ¿Sí? El alumno reprueba. Y quiere decir que no obtuvo, un promedio mayor o igual a 14. ¿Sí? Entonces ponemos C1, C2 y C3. ¿Sí? Leemos las 3 variables. La primera dije era un 10, C2 un 14 y había dicho un 15, creo. ¿Sí? Leo los 3 valores. Luego me dice en una variable P, asígneme la suma de las 3 notas, ¿sí? Dividido para 3. Entonces en P asignamos 10 más 14 más 15, dividido para 3 nos da 13. ¿Ya? Venimos a la condición, aquí dice lo que está en P es mayor o igual a 14, 13 es mayor o igual a 14, no, va a escoger el camino de acá y por eso nos imprimía la palabra reprueba. ¿Ya? Esa sería nuestra prueba de escritorio de la misma manera para este ejercicio. El siguiente dice realizar un diagrama de flujo que imprime el costo del pedido de un artículo, del cual se tiene la cantidad pedida y el precio unitario. Si la cantidad pedida excede las 50 unidades, se hace un descuento del 15%.
vamos a ingresar dos datos. Voy a ingresar el precio unitario y vamos a poner la cantidad pedida, ¿sí? Voy a poner 100. ¿Sí? Ingresamos dos variables, del precio unitario y otra para la cantidad. ¿Sí? Nos decía en la condición que cuando la cantidad exceda las 50 unidades, es decir, supere las 50 unidades, se realiza un descuento. Entonces nuestra condición se va a basar en la cantidad de productos. Entonces digo o pregunto si la cantidad es mayor a 50. Esta sería nuestra condición. Entonces, primero debo determinar el precio de la compra y de ahí aplicar el descuento. ¿Sí? ¿A qué es igual entonces el precio total? Le vamos a poner antes de la condición. Precio total es igual a precio unitario por la cantidad. ¿Sí? Entonces esta variable que acabo de crear, este precio total, lo voy a utilizar por el sí y por el no. ¿Sí? Entonces, si es que sí, vamos a realizar un descuento este precio total del 15%. Para 100, ¿no? El signo de porcentaje aquí no lo reconoce. Ponemos aceptar. ¿Sí? Y por el no, si la cantidad no excede las 50 unidades, simplemente no va a haber descuento. Puedo utilizar la misma variable y decir que el descuento es igual a 0. ¿Sí? Entonces, finalmente vamos a calcular el valor que se va a pagar por este pedido, que va a ser igual a ¿qué? Al precio total menos el descuento, sea que escoja el camino por el sí, o sea que escoja el camino por el 2, el camino por el no, perdón, ¿sí? Todas las operaciones, pero no tenemos un bloque de salida. Entonces voy a poner valor a pagar pedido. En este caso sería VP. Sí, esta sería la salida, ¿no? El bloque de impresión, si no tenía salida. Y aceptar. Ya, ponemos aceptar, ¿no? Ejecuto. Les había dicho que el precio unitario es 3. 65 unidades, la cantidad pedida. El valor a pagar es 165,75. ¿Sí? Entonces vamos a comprobar de la misma manera. Ya voy a ingresar el precio unitario, que era 3. Vamos a ingresar la cantidad, que había dicho que era 65. ¿Sí? Vamos a obtener este bloque que dice en PT, asigne PU por C. ¿Sí? Es decir, 3 por 65. Ponemos entonces 3 por 65, me da 195. Ya, continuamos. Dice C es mayor que 50. En este caso, si es mayor que 50, se va a ir por acá. Sí, se va a ir por acá. Y en D asígneme PT por el 15%. Entonces, en D, 195 por el 15%. Esto es 29,25. ¿Sí? Continuamos. En la variable VP, asígneme PT menos D. VP es PT menos B. ¿Sí? Y me da 165,75. ¿Sí? Y finalmente imprimimos este valor, que es el último bloque, que sería el que se imprime, es este. ¿Sí? Entonces comprobamos, ¿no? Que el valor que nos está dando el diagrama de flujo es el correcto. Hacer un diagrama de flujo para determinar cuánto se debe pagar por X cantidad de lápices, considerando
que si son 100 o más, el costo es de 85 centavos. De lo contrario es de 90 centavos. Leemos una variable que en este caso es la cantidad de lápices, había puesto P. Ponemos una condición preguntando si la cantidad de lápices es mayor o igual a 100. Mayor o igual a 100. ¿Sí? Esa era la condición. Y ponemos un proceso por el sí. Si la cantidad de lápices supera los 100, habíamos dicho que el precio es por 0.85. ¿Sí? Y si la respuesta es no, decimos que multiplicamos la cantidad de lápices, pero por 90 centavos. ¿Sí? Es lo que hizo la compañera. Sí, el utilizar la misma variable por el sí y por el no, ¿genera algún inconveniente? No genera, ¿verdad? Porque si escoge el camino por el sí, viene por aquí, hace el proceso, va a imprimir a la salida y sale. ¿Tuvo que ver la variable de este lado? No. ¿Sí? Entonces no hay problema si utilizo la misma variable. ¿Con qué finalidad utilizamos la misma variable? Que a la salida yo puedo imprimir la variable sea que vino por el sí o sea que se fue por el no. ¿Sí? En la variable m se va a almacenar la una respuesta o la otra respuesta. Solamente es por eso, ¿no? Si utilizaba variables distintas tendría que imprimir por el sí y también tendría que imprimir por el no. Entonces aquí había puesto valor a pagar igual m. Está ahí. ¿Sí? Valor a pagar igual y el valor que está almacenado en la variable m. Sea que se fue por el camino del sí o por el camino del ¿ya? Entonces ejecutamos. Me pide ingresar P, que es la cantidad de lápices. Voy a ingresar 120 lápices. ¿Sí? Y la otra posibilidad es que el usuario ingrese menos de 100 lápices. Por ejemplo, solo 55. ¿Ya? Comprobamos si 55 por 0.9 me da 49,5. ¿Sí? Que son los datos que me está dando el diagrama. Realizar un diagrama de flujo que lea dos números y los ordene de mayor a menor. ¿Sí? Vamos a leer dos números y que me dé el orden de mayor a menor. Vamos a ingresar los dos números. Por ejemplo, voy a leer A y B. ¿Sí? Son los dos números. Y vamos a realizar la condición. En este caso, necesito saber el orden. Si es que A es mayor que B o si es que B es mayor que A, que son las dos posibilidades que se pueden presentar al momento de ingresar los datos. ¿Sí? Entonces voy a preguntar. Pregunto si es que A es mayor que B. ¿Sí? Y me pide ordenar de mayor a menor. Si es que A es mayor que B, quiere decir que A es el mayor y que B es el menor. Si la respuesta es verdadera o si la condición es verdadera. Entonces voy a imprimir en ese orden. Voy a imprimir primero A. Voy a darle unos espacios. Y voy a imprimir B. ¿Sí? Ese sería el orden, ¿no? Si es que A es mayor a B, quiere decir que A es el mayor y luego le sigue B. Entonces imprimo unos espacios para separar los dos números nada más. Así no me salen juntos. Ponemos aceptar. Y por el no, si es que A no es mayor que B, por el no, quiere decir que el mayor es B y le sigue A. Pues de la misma manera voy a imprimir ese orden B y termino con A. ¿Sí? Me quedaría así, ¿no? B y A. Si la condición es falsa, va a imprimir primero el B y luego la A. De esa manera voy a ordenar los números de mayor a menor. ¿Sí? Sea cual sea el orden en el que ingrese el usuario. Entonces vamos a ejecutar. Me pide ingresar primero el valor de A. Voy a ingresar un 4. Me pide ingresar el valor de B. Voy a ingresar un 7. ¿Qué deberíamos tener a la salida? 7 y 4, ordenados de mayor a menor.
Sí, es correcto, sí. Voy a ingresar nuevamente a otros números, voy a ingresar un 9. Sí, y me imprime el 9 y el 1. ¿Sí? Entonces, como vemos, el ejercicio funciona. Ordena de mayor a menor 2 números.